Estamos de vuelta para ver, seguir tratando aspectos importantes de este tema, ¿no? Aquí resalta mucho lo que es la ciudadanía, pero dentro del aspecto de la ciudadanía, ¿no? Tiene pues una relación, un origen, un proceso, podríamos decir, evolutivo, que es muy amplio, pero vamos a hacerlo lo más corto posible, ¿no? O bien restringido. El aspecto de ciudadanía, el concepto de ciudadanía se relaciona habitualmente con el ámbito de la modernidad, pero su nacimiento se produjo realmente mucho antes, concretamente hace unos 1500 años, en la época de la Grecia clásica, ¿no? Y poco a poco, tras muchos esfuerzos y vaivenes, la idea de ciudadanía se ha ido ampliando su vigencia y afectando cada vez más a esferas de la realidad, ¿no? También se han ampliando los derechos vinculados al concepto en sí, de manera que si un principio solo se beneficia de ellos una pequeña élite, ¿no? Más recientemente, el cuadro se ha ampliado de manera notable, hasta alcanzar una igualación considerable. En este sentido, podemos hablar incluso de un progreso que se ha ido encaminando en etapas ya muy cercanas hacia una ciudadanía universal, que trasciende diferencias nacionales, religiosas o culturales, ¿no? De sociedades identitarias y excluyentes. Hemos pasado principalmente en el ámbito de las democracias occidentales, ¿no? Una tercera parte de los países son sistemas democráticos, a sociedades plurales y multiculturales, en las que priman identidades sociales múltiples. ¿Por qué es tan importante para nuestro mundo la idea de ciudadanía, ¿no? Para entenderlo, sería primero necesario hacer un poco de antropología. Como decía el filósofo Aristóteles, el hombre es un ser social, un individuo que necesariamente debe vivir de una u de otra manera en un ámbito comunitario. Por tanto, el eje de la comunidad, democrática indudablemente, no puede quedar definido por un determinado individuo o grupo, sino por un conjunto de relaciones y vínculos interindividuales que se conforman a un nivel lo más libre o igualitario posible, ¿no? Marshall, en 1998, fue precisamente quien definió la ciudadanía como un estatus, ¿no? Estado, posición o condición que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Pero para que eso fuera real, debía integrarse tres tipos de ciudadanía. Una ciudadanía civil, ¿no? Que comprende los derechos y las libertades individuales. Una ciudadanía política, que contiene los derechos políticos. Y una ciudadanía social, que abarca todos los derechos económicos, sociales y culturales. Quizá en un sociólogo muy connotado, en el 2008, plantea que la ciudadanía actual comprende e incluye tres dimensiones, ¿no? La titularidad, o sea que la ciudadanía implica ser titular de derechos y deberes. La condición política, lo que define al ciudadano en su capacidad de participar e invertir en los procesos políticos y formar parte de las instituciones públicas de gobierno de la sociedad. Y una última dimensión, la identidad o pertenencia, ¿no? O sea que la ciudadanía se entiende como pertenencia a una comunidad determinada, con una historia
y unos rasgos étnicos o plurales propios, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, ¿no?, la ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad. Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, ¿no?, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, ¿no?, y que le permiten, pues, la participación directa e indirecta del individuo en el gobierno y en la consiguiente administración a través del voto directo, para elegir o para competir por cargos públicos de forma indirecta, ¿no? Y uno de los requisitos de la ciudadanía para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos es la nacionalidad. Pero también existen personas que, a pesar de ser nacionales de un Estado, no tienen los derechos políticos, porque pueden haber sido revocados o denegados, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser un preso, por ejemplo, ¿no? Un preso que está recluido en una cárcel por haber cometido un ilícito legal, ¿no? No tienen estos derechos políticos, o sea, no tienen opción a poder elegir a una autoridad local, regional o nacional, ¿no? Y luego vemos lo que es el ciudadano. ¿Qué cosa es el ciudadano?, ¿no? Ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y económica de tu comunidad y de la sociedad. Como ciudadano, puedes informarte sobre lo que sucede a tu alrededor para aportar ideas y promover y apoyar cambios, mejoras, y expresar tus opiniones con libertad y respeto, ¿no? Ser ciudadano es sentirse parte de una estructura social y política, y sobre todo es asumir responsabilidades y obligaciones en la construcción de una sociedad. Ser ciudadano te da un poder maravilloso, ¿no?, y que pocas personas saben aprovechar. Ese poder es aquella facultad de poder realizar actividades con plena autonomía, tomando decisiones responsables en el contexto social en el cual te encuentras, ¿no? Asimismo, el ser ciudadano es tener aquella capacidad para asumir obligaciones frente a la sociedad en diversos ámbitos. Uno de ellos, y muy importantes, es el campo político, dándote el privilegio de esa forma de ser parte de un núcleo social en el cual tú tienes participación. ¿Y qué cosa es ser un buen ciudadano?, ¿no? Lo que se espera que un buen ciudadano realice es cumplir con las obligaciones del país, ¿no? Pagar sus tributos, todas las cuestiones legales, ¿no? Cumplir las acciones democráticas, ¿no? Actuar con educación y respeto por el prójimo, muy especialmente con los ancianos, los niños y los discapacitados, ¿no? Un buen ciudadano se involucra en la toma de decisiones que se deben dar en el seno de la sociedad, participando en las instancias que tiene a su disposición y organizándose para expresar los problemas que aparezcan. Un buen ciudadano ayuda a cuidar el ambiente en el que vive, preocupándose así por las próximas generaciones. Eso es ser un buen ciudadano. Luego tenemos lo que es la ciudadanía en el Perú, ¿no? Los requisitos para ser un buen ciudadano están, pues, contenidos en la Constitución Política del Perú, estrictamente en el artículo 30. El artículo 30 dice que son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral, ¿no? Y dentro de los derechos políticos de los ciudadanos peruanos está el artículo 31. Dice: los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativas legislativas, remoción o revocación de autoridades y la demanda de rendición de cuentas, ¿no? Tiene derecho a elegir y ser elegidos a sus representantes de acuerdo a las condiciones y los procedimientos de ley, ¿no?
el derecho de los vecinos, el derecho, perdón, y deber de los vecinos participar en los gobiernos municipales, ¿no? Tienen derecho al voto los ciudadanos que gocen de su capacidad civil. Además de ello, el voto es libre, igual, secreto, obligatorio, hasta los 70 años. Después de esa edad, ya es facultativo. Si quieres votas y si no, no. Dicen también que los derechos políticos de los ciudadanos pueden ser sometidos a referéndum, ¿no? El artículo 32 dice pueden ser sometidos a referéndum. La reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, y dentro de ello todas las materias relacionadas al proceso de descentralización. Y además indica que no pueden ser sometidos a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en rigor, ¿no? Y dentro de ello también viene lo que es la iniciativa legislativa, ¿no? La iniciativa legislativa es la facultad de presentar proyectos de ley, y eso recae pues en los congresistas de nuestra nación, ¿no? O algunas instituciones que por su naturaleza especializada pueden contribuir en la transformación del ordenamiento jurídico. Y dentro de esas atribuciones también se da la revocación de las autoridades. Y la revocación de las autoridades es un proceso de elecciones en que el ciudadano participa directamente, con su voto, para separar de sus cargos a las autoridades regionales, municipales o provinciales o distritales que eligió. ¿Quiénes pueden ser objeto de estas revocatorias? Los alcaldes, los regidores provinciales, los alcaldes y regidores distritales, los presidentes, los vicepresidentes, ¿no?, de los consejos regionales. ¿Cuándo procede esto? Cuando el 50% del total de electores haya asistido al centro de votación y emitido su voto, ¿no? Y el voto aprobatorio para una revocatoria debe de ser el 50% más uno del total de los votos válidamente emitidos, ¿no? Vamos a hacer nuevamente una pausa y regresamos con la última parte